Muy buenas tardes. Con mi grupo hemos realizado una presentación acerca del protocolo de vigilancia epidemiológica del cólera, enfocándonos en tanto la prevención y control de esta enfermedad y los síntomas característicos. Entonces, la enfermedad del cólera es una enfermedad bacteriana intestinal aguda, la cual se caracteriza por presentarse de forma grave con un inicio súbito, en la cual la primera manifestación es la diarrea, lo que es una sed excesiva, asimismo membranas secas, tanto del moco o boca seca, asimismo frialdad, palidez, cianosis, calambres abdominales, dolor abdominal, la deshidratación, náuseas, heces blandas y aguadas, y en casos más graves puede presentarse una hipoglucemia en niños, asimismo una acidosis metabólica, la cual está desencadenada igualmente por esta deshidratación intensa e incluso puede desencadenarse lo que es una insuficiencia renal. En cuanto a lo que es el Reglamento Sanitario Internacional, refiere que esto es una enfermedad de notificación obligatoria internacional porque se caracteriza por tener una alta letalidad en la cual si no hay un tratamiento oportuno, tiene un riesgo del 25 al 50%. En Ecuador no se han reportado casos desde el 2004, solo casos aislados en otros países, pero en los años 2012 y 2013, en las cuales están dados por condiciones tanto migratorias o ambientales. En cuanto a la modalidad de vigilancia que se utiliza, es pasiva-activa, en la cual se basa en la búsqueda de casos ante la notificación de un caso sospechoso. Se lo realiza de forma inmediata, individualizada, la cual se utiliza un formulario de notificación EPI y los instrumentos utilizados es la ficha de investigación clínica epidemiológica. Continuando con el tema, nos encontramos a la cadena epidemiológica del cólera. Esta tiene seis principales elementos constituyentes. La puerta de entrada, la cual es a través de la vía oral. La susceptibilidad del huésped, generalmente en los pacientes o las personas que viven en condiciones de higiene inapropiadas o un estado de salubridad deficiente. El agente causal es una bacteria gram negativa denominada como Vibrio cholerae. El reservorio es el ser humano. La puerta de salida es la vía digestiva, generalmente vía fecal. Y el modo de transmisión es indirecto, puesto que la persona se llegará a contagiar con esta bacteria si llega a ingerir agua o alimentos contaminados con las heces de los individuos infectados. Aquí la particularidad también es que el periodo de incubación de este tipo de bacteria o de esta patología es de pocas horas hasta 5 días, en promedio de 2 a 3 días. Y el periodo de transmisión de esta enfermedad es de los pacientes contagiados con deposiciones que excretan esta bacteria Vibrio entre 7 a 14 días, por lo que se considera todos estos aspectos dentro de la cadena epidemiológica. Definición de caso. Aquí encontramos el caso sospechoso y el caso probable. El caso sospechoso que tiene que ver con la sintomatología, como diarrea acuosa, profusa, de inicio brusco y también cierto grado de deshidratación. Luego encontramos el caso probable. El caso probable está relacionado con tres aspectos: el área sin conocimiento de cólera, el área endémica de cólera y el área epidémica de cólera, donde comúnmente se afectan a personas de cualquier edad. Luego encontramos el caso confirmado por laboratorio. Entonces aquí hay que sumar la sospecha mediante la sintomatología que presenta el paciente más el aislamiento del Vibrio cholerae en las heces fecales. Asimismo, encontramos el caso confirmado por nexo epidemiológico, en donde se toma en cuenta tres aspectos: si el paciente ha tenido contacto con un enfermo o fallecido por el cólera confirmado por laboratorio en los últimos 10 días. Asimismo, si el paciente procede de una zona con circulación activa de Vibrio cholerae o trabaja en esta zona, y también si procede de una zona endémica con ingreso al área 5 días antes del inicio de los síntomas.
En cuanto al proceso de investigación, en el proceso de vigilancia epidemiológica del cólera vamos a tener en cuenta varios parámetros, como lo que es el tipo de muestra que constituye heces fecales o hisopado fecal, la toma de muestra misma que se debe realizar lo antes posible y antes de que se implemente la terapia con antibióticos, se debe impregnar el hisopo con materia fecal e introducir en un tubo con medio de transporte. A su vez, también se debe cortar el extremo del hisopo, cerrar bien y rotular. Esta rotulación debe incluir nombre, dirección, fecha y hora. El tipo de prueba constituye microscopía en campo oscuro, aislamiento de Vibrio cholerae y cultivo en agar. Y las funciones del laboratorio en base a este proceso de investigación incluyen el monitoreo, la circulación de Vibrio en zonas endémicas, evaluar la resistencia a antibióticos, detectar nuevos serotipos en causas autóctonos o importados y por último establecer perfiles de resistencia antimicrobiana desde el inicio del brote. Bien, continuando con la exposición, una vez que se notifica un caso sospechoso de cólera, la unidad de salud que lo detectó junto con el epidemiólogo del distrito deben iniciar la investigación epidemiológica. El objetivo principal es conocer las características del caso, como por ejemplo cómo, cuándo y dónde se infectó, si hay otras personas en riesgo. Para esto se reconstruyen las actividades del paciente durante los 10 días previos a los síntomas, considerando lugares visitados, alimentos consumidos y si tuvo contacto con personas con síntomas similares. También se evalúan las fuentes de agua, desechos y condiciones de higiene en los que viven estos pacientes. Además, se realiza una búsqueda activa en casos no solo en contactos cercanos, sino también en la comunidad. Identificamos a las personas que compartieron alimentos, agua o vivienda con el paciente hasta 5 días después de su recuperación. Continuando con la investigación de campo, tenemos que tener en cuenta que se deben investigar los brotes de diarrea asociados al consumo de alimentos de riesgo para cólera. Es así que se observa cómo cambian los casos de diarrea aguda, especialmente en adultos, revisar cómo se está usando las técnicas del diagnóstico en los laboratorios y a su vez es importante determinar las áreas de alto riesgo teniendo en cuenta los factores de riesgo. Por ejemplo, factores que tienden a ser como el acceso al agua potable limitado, las condiciones higiénicas sanitarias deficientes, la afectación del clima como el invierno, las condiciones socioeconómicas bajas, que la cual es un factor de riesgo común en todas las sociedades, del cual se presenta la pobreza. Tenemos la residencia en zonas fronterizas, el historial de cólera de años pasados, asentamientos temporales, la elevación del número de casos de muertes por diarrea, la falta de acceso a la información, la falta de posibilidad de refrigerios de alimentos y recolección de basura deficiente en muchas comunidades y a su vez la dificultad de acceso a servicios de salud. En cuanto a las medidas de control, tenemos medidas preventivas, las cuales son asegurar el acceso a agua potable y saneamiento adecuado. Si es que no hay agua potable segura, podemos servirla y clorarla. Mantener líquidos y alimentos en recipientes limpios y tapados. En cuanto al control del paciente, contactos y ambiente inmediato, vamos a tener 7 temas, las cuales son la hidratación inmediata de los pacientes afectados, hospitalizar a pacientes graves por precauciones para enfermedades intestinales, desinfectar heces, vómitos, artículos y ropa de cama con calor o desinfectantes como el cloro, quimioprofilaxis para contactos según las indicaciones del manual de manejo, evitar las quimioprofilaxis masiva, ya que puede generar resistencia a antibióticos, y vigilancia y control de saneamiento en mercados, escuelas, lugares de cuidado y calles. También la formación sobre el tratamiento de casos y prevención de infecciones nosocomiales. Bueno, continuando con la organización de los servicios de salud, primero debemos tener en cuenta en qué consiste. Entonces, la organización de los servicios de salud en el contexto de cólera incluye lo que sería la organización de espacios físicos, la adecuación del personal, el cálculo de los insumos necesarios para la atención y también la organización de redes de derivación. Entonces, para la organización hay que tener en cuenta el tipo de paciente que se atenderá. Por ejemplo, los pacientes de manejo ambulatorio. En este grupo vamos a incluir a todas las personas que tienen síntomas leves o que están en etapas de rehidratación controlada. Al ser tratados estos pacientes de forma ambulatoria, se va a reducir la carga hospitalaria y esto va a promover una atención descentralizada. También hay que considerar a los pacientes que permanecen solo horas en áreas de hidratación hasta que su condición hidroelectrolítica les permite continuar con el tratamiento de forma oral en forma ambulatoria.
Y hay que tener en cuenta también a los pacientes graves que sí requieren hospitalización, es decir, que van a permanecer internados más de 24 horas. Continuando con lo que serían las medidas en caso de epidemia, la Organización Mundial de la Salud establece que se deben evitar las siguientes medidas. Esto debido a que se ha demostrado que no son eficientes, que son costosas y que además de esto pueden llegar a ser contraproducentes. Entonces, la primera medida es el tratamiento sistemático de una comunidad con antibióticos, es decir, lo que conocemos como la quimioprofilaxis masiva. Es importante evitar esto ya que no tiene efectos positivos en la propagación del cólera e incluso se ha demostrado que tiene efectos negativos al aumentar la resistencia a los antimicrobianos y además de esto al crear una sensación falsa de seguridad en la población. También es importante evitar lo que sería la imposición de restricciones a los viajes o al comercio entre países o en diferentes regiones de un mismo país. Esto principalmente porque limitar la movilidad entre países o regiones no evita la propagación de la cólera, ya que esto se da principalmente por el consumo de agua o por alimentos contaminados y no por el desplazamiento humano directo. Entonces, estas restricciones en sí incluso van a llegar a afectar lo que serían las economías locales y nacionales. Y finalmente también hay que evitar el establecimiento de un cordón sanitario en las fronteras, ya que esto principalmente va a desviar lo que serían los recursos necesarios para otros fines e incluso también puede llegar a dificultar lo que sería la cooperación entre instituciones. En cuanto a las medidas fundamentales para prevenir el cólera, tenemos que educar a la población sobre la importancia de buscar la atención médica inmediata. Además, se debe garantizar el suministro de agua potable, clorando lo que es el agua, incluso si ésta parece limpia, ya que no hay que confiar en su apariencia. Supervisar también cuidadosamente la preparación de los alimentos. Las personas que presenten enfermedades diarreicas se recomienda que no deben manipular ni preparar los alimentos. Y finalmente, asegurar el desecho adecuado de lo que son las aguas residuales. En cuanto a las medidas internacionales y recomendaciones para viajeros, se recomienda que los gobiernos deben notificar siempre a la OMS sobre casos, brotes o epidemias de cólera que se presenten. Además, la OMS no recomienda hacer exámenes, cuarentenas ni restricciones sistemáticas a viajeros con zonas con brotes. Además, se recomienda no llevar alimentos no procesados desde zonas con brotes. Por último, las medidas sanitarias deben basarse en evidencias científicas y riesgos reales para la salud pública, y solo se pueden restringir productos en el caso de que hayan pruebas de riesgo real para la salud. En conclusión, la prevención del cólera requiere de medidas básicas pero muy fundamentales, como lo es el acceso al agua potable, la higiene, en la preparación de lo que son los alimentos y la educación comunitaria. Además, a nivel internacional es clave seguir recomendaciones propuestas por la OMS para evitar de esta manera restricciones innecesarias y garantizar a su vez una respuesta coordinada basada en evidencia científica sin afectar injustificadamente a los viajeros ni al comercio.